Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Les saluda su hermano Gustavo Amador, de aquí de la Iglesia Bautista Las Torres. Les recuerdo que vamos a estar transmitiendo todas las enseñanzas y predicaciones de la iglesia, tanto para matrimonios, enseñanzas generales de la iglesia, escuela dominical y escuela dominical para niños también. Estaremos compartiendo a través de la plataforma de YouTube. Va al buscador y le pone Iglesia Bautista Las Torres, y al encontrará el logo de la iglesia que está apareciendo en la pantalla, y ahí por ese medio estaremos transmitiendo lo que son las enseñanzas de la iglesia. Bueno, el día de hoy comenzaremos la enseñanza de la escuela dominical, y el tema que estamos tratando en la iglesia es apasionados por Él. La enseñanza del día de hoy será la pasión de Elías. Acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de Primero de Reyes, capítulo 18. Tendremos la lectura desde el versículo 17 al verso 39. Síganme por favor. Dice la palabra del Señor: Cuando Acab vio a Elías, dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también había llenado la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová,
Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Muy bien, hermanos, esta ha sido nuestra lectura. Vamos a orar para comenzar la enseñanza. Señor y Padre, gracias por ser bueno con nosotros, y gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra por medio de esta plataforma. Bendice el mensaje, bendice a mis hermanos, Señor, de todo el mundo, donde quiera que se encuentren, y protégelos, Señor, en este tiempo de angustia que está pasando el mundo. Ayúdanos, protégenos, bendícenos y provee nuestras necesidades. Bendice la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Apasionados por él, la pasión de Elías. Elías vivió en el siglo 9 antes de Cristo, y eran tiempos muy difíciles para el mundo. Eran tiempos donde escaseaba el alimento y el trabajo, pues ya hacía 3 años y medio que no llovía. Escaseaba el agua, la desesperación llegaba a cada hogar por no haber alimento. Cuando aparece el rey Acab ante Elías, le pregunta en tono retador: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le responde: yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Ahora, aquí en la historia de Israel, en el siglo 9 antes de Cristo, había una tremenda crisis. Había necesidad, había hambre, ya que no llovía por 3 años y medio. Y el rey Acab todavía llega a Elías y le pregunta: ¿eres tú el que turba a Israel? Pero Elías le responde que él no es el que turba a Israel, sino el mismo rey Acab y la casa de su padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová. El nombre de Elías significa el instrumento de Dios. Y hermanos, debemos de entender nosotros de que cuando el pueblo está alejado de Dios, cuando el mundo se aleja de Dios, Dios siempre busca un instrumento en el cual puede usar para hacer volver al pueblo a Dios. En el versículo 21 de nuestra lectura, acompáñenme por favor, le voy a dar lectura ahí. En el versículo 21 dice la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Elías le estaba preguntando al pueblo, esa palabra claudicaréis, ¿hasta cuándo claudicaréis? Quiere decir rendirse, que el pueblo se rindió, que el pueblo dejó sus compromisos con Dios. Y Elías le dijo: ¿por qué? ¿Por qué se rindieron en la adversidad? ¿Por qué ya no siguieron a Dios? ¿Por qué rompieron sus compromisos con Él? Y Elías estaba retando al pueblo: ¿hasta cuándo van a estar allí entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, id en pos de Él. Y si Baal, pues ir en pos de él también. Y el pueblo, Elías le está diciendo al pueblo, les está retando. Y hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo muy complicado para algunas personas, un tiempo muy difícil, donde también posiblemente más adelante haya escasez, tal vez haya hambre, tal vez no haya empleos, hermanos. Y la verdad, nosotros necesitamos reconocer y acercarnos a Dios, ya que Dios es el que puede sacarnos adelante. En este tiempo de pandemia y de enfermedad, la gente pregunta: ¿dónde está Dios? Yo la otra vez ahí estaba viendo una red social
y estaba viendo ahí algunos comentarios negativos de la situación que estamos pasando, y la gente ponía fotos ahí de gente enferma y decía, ¿y dónde está Dios? Preguntando, ¿dónde está Dios en este tiempo? Y la respuesta a esta pregunta es, Dios está donde el mundo lo ha puesto. La verdad, hermanos, el mundo se ha olvidado de Dios, ha hecho lo que ha querido en su vida, ha vivido como le ha pegado la gana, sin temor de Dios, e incluso hasta han blasfemado su nombre. Pero ahora, como vino la necesidad a su vida, ahora se preguntan, ¿y dónde está Dios? Pues Dios está en el olvido para esas personas donde ellos lo han puesto. Dios, la gente de este mundo ha sacado a Dios de sus hogares, ha sacado a Dios de su vida, ha sacado a Dios de su mente, y ahora que les llega la prueba, que les llega la necesidad, ahora se preguntan dónde está Dios, como si Dios fuera el responsable. Pero no, hermano, nosotros necesitamos ver y necesitamos tomar una decisión, no estar ahí vacilando, 100% Dios, 100% el mundo, no, o 50 y 50, no, hermano. Nosotros necesitamos tomar una decisión. Si Jehová es Dios y ya se ha manifestado en nuestras vidas y ya nos ha contestado oraciones y ya ha venido a nuestra ayuda, hermano, ¿por qué estamos claudicando? ¿Por qué estamos ahí dividiendo las ideas y los pensamientos? Nosotros necesitamos de empezar a ponernos en las manos de Dios y a confiar más en Él. Ahí vamos a ir al versículo 30 de nuestra lectura y vamos a tomar de ahí nuestro primer punto de esta enseñanza. En el versículo 30, capítulo 18, primero de Reyes, versículo 30, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. En este pasaje, hermano, en este versículo, vemos qué fue lo que Elías hizo, hermano, para que el pueblo viera que Dios quería tener un trato con ellos, que quería volver el corazón del pueblo, que quería aceptar el corazón del pueblo otra vez, y que no se había olvidado de ellos aún en tiempos difíciles. Pero lo primero que Elías hizo, aquel instrumento que Dios quería usar para que el pueblo viera que Dios estaba ahí, aún en la dificultad, lo primero que hizo Elías, hermano, es que Elías reparó el altar de Dios que estaba arruinado. Y yo entiendo, hermano, que la gente sin Cristo, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, puede hacer y puede decir lo que bien le parezca. Pero un cristiano, hermano, un cristiano tiene que ser diferente, tiene que pensar de una manera distinta, aún en las dificultades. Hermano, la verdad yo entiendo que a veces la situación es complicada, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Reparar el altar de Dios que está arruinado. Tal vez, hermano, en casa hemos olvidado tener el altar familiar. Tal vez hemos olvidado acercarnos a Dios. Tal vez hemos olvidado la lectura de su palabra. Tal vez hemos olvidado orar a Dios en nuestra necesidad. Y la verdad, hermano, es que necesitamos volver a edificar el altar que está arruinado en el hogar, hermano. Tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos ahí a nuestros bebés pasando una situación complicada, y nosotros estamos derrotados, con la cara triste, sin saber qué hacer. Pero ahí está Dios, hermano, en medio nuestro, ahí está su palabra, y tenemos libre acceso para poder orar y para poder pedirle, para poder suplicarle. Pero esto no va a suceder, hermano, si tú y yo no volvemos a lo que nos dio tantas victorias en el comienzo. Arreglar el altar de Dios. Hermano, ¿y qué es eso de tener un altar
para Dios. ¿Qué es eso de tener un altar en casa? Hermano, no es nada más que reunir a tu familia y agarrar la palabra de Dios y leer un capítulo o 2 o 3 capítulos, cantar un himno y orar en familia por las necesidades que estén pasando. Y como le digo, hermano, la gente del mundo puede hacer y puede decir lo que sea, pero nosotros tenemos que buscar refugio en Dios. Y si tú quieres bendición en tu casa, si tú quieres que Dios te dé paz, hermano, aún en estos momentos complicados, necesitamos volver a Dios y necesitamos, hermano, tener un altar familiar, pedirle a Dios, leer su palabra. Señor, que en esta situación complicada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y pues, hermanos, necesitamos arreglar el altar de Dios en nuestra casa. Ahí vamos a ir al versículo 33 de nuestra lectura, del versículo 33 al 35. Dice la palabra de Dios: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, también sacrificar algo para Dios. Necesitamos, después de que hayas hecho el altar, hermano, en casa, necesitas colocar un sacrificio en el altar, hermano. Necesitamos sacrificar a Dios algo valioso, algo de valor, que es nuestro segundo punto de la enseñanza. Sacrifica algo valioso para Dios. Como pueden ver en la imagen de la pantalla, ahí está un sacrificio muy valioso que es la familia. Ahí está Abraham sacrificando a Isaac. Y hermanos, en este tiempo que no podemos salir, que tenemos que estar en casa protegiendo a la familia, necesitamos sacrificar a Dios lo más valioso que tenemos en el hogar, que es la familia, que es los hijos, que es la esposa, que es el marido. Y nosotros tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo a Dios, hermano. Necesitamos sacrificar algo de valor. Pero hermanos, ahí tenemos tiempo y viendo películas con la familia, y uno en el Face, y la esposa en el teléfono, el esposo en el teléfono, los hijos en la computadora. ¿Y dónde está el sacrificio para Dios? Necesitamos, hermano, reunirnos como familia y sacrificar algo a Dios. Cántale, hermano, canta a Dios, canta himnos al Señor. Ahí que tu familia esté haciendo un sacrificio para nuestro Dios. Y es lo que necesitamos, hermano. Ofrecerle a Dios algo de valor. Dejar ahí un lado el televisor, dejar un lado el teléfono, dejar un lado las redes sociales y juntarnos como familia y ofrecernos a Dios en olor fragantes, hermanos. Y la verdad nos necesitamos sacrificar. Yo entiendo que ahorita y luego ahí sacamos una frase: uy, el tiempo es muy valioso, el tiempo es lo de más valor. Hermano, ahora que tienes tiempo de estar con tu familia, ahora que tienes tiempo de estar ahí en el hogar, ahora que tienes ese tiempo, sacrifica tu tiempo, que sea, yo sé que es de valor, sacrifica tu tiempo para el Señor, hermano. Agarra un espacio, un espacio, una hora por día, y sacrifique, toda su familia, hagan un sacrificio al Señor. Vamos a leer el versículo 36 en nuestra lectura, desde el versículo 36 al versículo 38, dice la palabra de Dios: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, necesitamos en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles, necesitamos orar, hermano, a Dios
y que nuestra familia mire que de verdad Dios está con nosotros. Hermano, ¿hasta cuándo tengo que dejar de orar? Hasta que Dios te conteste. Ora a Dios hasta que Él te responda, hermano. Si es que falta salud en el hogar, si es que algún miembro de tu familia está enfermo, ve a Dios y órale, pídele por tu familia, pídele por tus hijos, pídele por ti mismo, hermano. Pero necesitamos orar. Tal vez no sea en la salud, sino es que no hay alimento en casa. Ora a Dios por ese alimento, junta a tu familia, junta a tus hijos y órale, dile: Señor, tenemos necesidad de alimento, pero somos tus hijos y en esta tarde queremos pedirte que nos ayudes, que nos suplas lo que necesitamos. Y hermano, tienes que orar y tus hijos tienen que ver que Dios responde las oraciones. Pídele de todo tu corazón, pídele por tu necesidad, pídele que te responda para que sea como un testimonio para tu familia y el corazón de tu familia se apegue más a Dios. Sí tenemos la imagen ahí, tenemos una imagen de Jacob agarrado del ángel, hermano. Agarrado del ángel de Jehová, orando, pidiéndole: Señor, no te voy a soltar hasta que no me bendigan. Y la verdad, hermano, muchas veces nosotros rápido nos agüitamos, oramos una vez, Dios no nos responde y ya no queremos seguir orando. No, pues es que ya le dije a Dios. Pero necesitamos tomar el ejemplo de grandes personas, de grandes personajes bíblicos que han orado y que han orado y que han orado y que se han aferrado a la oración. Y Dios, hermano, contesta por esa oración. Y hermano, no te desalientes, no te desanimes, no te agüites, hermano. Yo entiendo que en este tiempo es complicado, que hay necesidades, pero Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Necesitamos estar más en las manos de Dios, orarle a Dios, orarle a Dios, orarle a Dios por nuestras necesidades, hasta que Él nos responda, hermano. Y si ya hemos arreglado el altar de Dios que estaba arruinado, hermano, si ya sacrificamos nuestro tiempo, algo de valor, nuestros hijos a Dios, si ya oramos al Señor, hermano, vamos a leer lo que dice el versículo 38 y 39 de nuestra lectura. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermano, qué maravillosa historia estamos viendo, hermano. En estos tiempos el pueblo ya se había olvidado de Dios, ya no estaba Dios en su pensamiento, no estaba Dios en su corazón. Pero Elías dijo: ok, aviento un reto al pueblo de Dios. Vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y está bien, dijo el rey, y convocó a todo el pueblo. Y hicieron el sacrificio, los sacerdotes de Baal. Y ahí andaban brincando como locos, rasgándose la piel, chorreándole la sangre. Y no había nadie que contestara su oración, su petición. Ahí estaba Elías burlándose de ellos: grítenle más fuerte, grítenle más fuerte. Pero cuando se llegó el momento de que Elías entrara a la prueba, cuando Elías ya tomó ahí el animal que iba a sacrificar, entonces yo me imagino que Elías estaba con temor y construyó el altar y ahí le puso la leña y puso a este animalito ahí arriba. Y ahora sí llegó el momento de demostrar que Elías era profeta de Dios. Y ahí Elías oró y le dijo: respóndeme, Jehová, para que este pueblo conozca que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y dice la palabra de Dios que cayó fuego de Dios y que cayó fuego del cielo y consumió ahí el holocausto. Y todo el pueblo gritó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hermano, si usted ya arregló el altar de Dios, si usted ya sacrificó algo de valor para Dios, si usted ya le oró de todo su corazón a Dios, ahora espere un milagro, hermano, en su vida.
Espero un milagro en su vida, porque Dios es un Dios de milagros, y no quiere decir que porque el mundo esté pasando por una situación complicada ya vamos a olvidarnos de Dios. No debemos de olvidarnos de Dios. Necesitamos agarrarnos más de Dios, orarle más, pedirle más, leer más, entregarnos más a Él. Y hermano, es que ¿por qué habla así? ¿Por qué a usted grita? Hermano, porque estamos hablando de apasionados por Él, no de agüitados por Él, apasionados por Él. Ahí necesitamos tener algo ferviente en nuestro corazón por nuestro Dios, porque ya nos ha librado de muchas cosas el Señor, ya nos ha librado de la enfermedad, ya nos ha suplido nuestra necesidad, le hemos llorado y nos ha consolado. Hermano, yo no puedo hablarle de una manera ahí tranquila si estamos apasionados por Dios. Y yo quiero contagiarte, que te apasiones de Dios, de que está difícil, sí, como en la historia que acabamos de leer. Aquí en este pasaje. La situación para Elías era difícil, sí, la situación para el pueblo era complicada, pues claro, no había alimento, no había comida, no había trabajo, eran situaciones muy complicadas, pero hubo un hombre que se agarró de Dios y que puso su corazón en Dios, y Dios le respondió, y todo el pueblo gritó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y eso es lo que necesitamos en nuestra casa. Eso es lo que necesitamos en nuestro hogar. Tener alguien, un miembro de la familia, quien más que el varón, que sea el que tome la decisión de reparar el altar de Dios. Que sea el que tome la iniciativa de sacrificar algo de mucho valor para el Señor. Que se decida a tomar a su familia y que le pida al Señor para que Dios pueda darnos un milagro en nuestro hogar en este tiempo. Ok, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Les pido por favor ahí en su hogar que inclinen su rostro, que tomen a los miembros de su familia de las manos y que cierren sus ojos y que oren conmigo. Señor y Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias porque siempre has tenido misericordia de tus hijos. Gracias, Padre, porque en la adversidad no te has olvidado de nosotros. Gracias por los tiempos buenos que nos has dado. Gracias por este tiempo hermoso que nos permites tener en familia. Antes llorábamos: ay, no tengo tiempo, el trabajo, tengo muchas responsabilidades, tengo que pagar. Pero ahora que es tiempo de estar en el hogar, que es tiempo de estar en casa, debemos de estar agradecidos con Dios, porque podemos disfrutar lo más valioso que Dios nos ha dado, a nuestra familia. En estos tiempos de necesidad tenemos que ponernos en las manos de Dios y pedirle que nos supla lo que necesitamos, que nos supla el alimento, que nos supla y que nos consuele nuestros corazones, que conforte nuestros corazones. Ahí, varón del hogar, tú puedes tomar a tu familia y ser un soporte valioso para ellos y pedirle perdón a Dios por lo que hemos fallado, por no estar apasionados por Él, por no creerle, por haber fallado. Pero hermanos, el Señor quiere que volvamos a Él. El Señor quiere que nuestro corazón sea de Dios, y necesitamos tener pasión por Dios, como lo demostró en esta lectura que tuvimos de la palabra del profeta Elías. Una pasión por Dios. Nadie quería saber de Dios, pero el profeta no se rindió. El profeta siguió adelante, se puso en las manos del Señor, y el Señor hizo un tremendo milagro y dio un tremendo avivamiento en el pueblo de Israel. Tal vez estamos teniendo frialdad espiritual, tal vez estemos aguitados, tal vez creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Solo Dios quiere que reparemos el altar en el hogar, que volvamos a los principios cristianos, que dejemos a un lado el mundo y que nos concentremos y pensemos en lo maravilloso que ha sido Dios con nuestra familia. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por las bendiciones que has derramado sobre tu pueblo. Y en este tiempo, Señor, queremos pedirte que nos bendigas. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano que se congrega, Señor, en todo el mundo, que hoy no pueden congregarse, pero que
pueden alimentarse espiritualmente mediante este medio. Bendícelos, Señor, donde quiera que estén. Ayúdalos, Señor, a poder crecer espiritualmente, aún que estén encerrados, que no pueden venir a un templo. Pero bendícenos, Señor, con tu palabra en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a poder tenerte en gran estima en el hogar. Ayúdanos a poder leer tu palabra y ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.